Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy, bueno, pues les doy la bienvenida a un nuevo tema, un tema que es continuación del tema anterior que ya hemos visto, la interacción que se va a estar dando entre los fármacos y el receptor. Y bueno, pues en esta ocasión les presento el tema que corresponde a la especificidad de los fármacos, que es otra de las características con las cuales debe de contar el fármaco para poder unirse con el receptor. Ya en el video anterior, bueno, pues hemos estado hablando acerca más ampliamente de las características del fármaco, tales como que tiene que estar próximo, tales como la proximidad, tales como la forma del fármaco, la carga eléctrica, los enlaces que debe formar y también hemos visto el tamaño con el cual debe de contar esta molécula farmacológica y bueno, ahora añadimos una característica más, una propiedad más que le va a dotar al fármaco la capacidad de poder seleccionar, de poder unirse a este receptor. Y bueno, pues iniciamos con esto. Y bueno, primero que nada, pues tenemos que ubicarnos en qué tema estamos. Y bueno, para ello vamos a recordar que en este momento nos encontramos estudiando la farmacodinamia, es decir, en el estudio vamos a estudiar cómo es que los fármacos van a estar interactuando con el cuerpo, con el organismo. Y bueno, pues para ello pues tenemos que saber un poquito más acerca de esas características que le permiten unirse con el receptor. Y para ello, bueno, pues en esta clase vamos a hablar de la especificidad de los fármacos. Pero tenemos que saber qué es esto de la especificidad de los fármacos. Y bueno, para ello tenemos que la especificidad de los fármacos es una característica muy importante. ¿Por qué? Porque le va a permitir a un fármaco poder tener esa capacidad, poder tener esa utilidad terapéutica que al final de cuentas es el principal objetivo que nosotros tenemos para en el momento en el que administramos un fármaco, poder adquirir de ese fármaco esa utilidad terapéutica y poder llevar a cabo un resultado benéfico en nuestro paciente. Entonces es muy importante esta propiedad en los fármacos. Generalmente los fármacos deben mostrar una especificidad elevada por el lugar de unión. Cuando hablamos del lugar de unión nos estamos refiriendo al receptor. Entonces, para que un fármaco sea útil, este debe siempre mostrar una especificidad elevada por su sitio de unión, es decir, por su receptor. Ahora bien, generalmente en la mayoría de los receptores van a ser proteínas, como ya lo hemos hablado anteriormente, y estas proteínas pues se van a encontrar actuando como una diana farmacológica, un sitio en el cual los fármacos van a poder llegar y van a poder unirse para poder llevar a cabo ese efecto farmacológico. Ahora bien, no solamente los fármacos van a estar mostrando esa especificidad para poder lograr esa utilidad terapéutica, sino que también el receptor la va a estar mostrando. Entonces, en este aspecto, tanto el fármaco como el receptor van a ser recíprocos en esta característica, en esta propiedad que les va a poder permitir unirse y les va a poder también permitir ser más selectivos para poder llevar a cabo esa unión. Ahora bien, tenemos que esta propiedad de especificidad pues les da esta característica o les da esta habilidad de poder reconocerse, de poder llevar a cabo un reconocimiento único para poder favorecer la unión. Ahora bien, vamos a continuar con la especificidad de los fármacos. Estos principios de especificidad tenemos que por el lugar de unión, ya sabemos que cuando hablamos del lugar de unión, pues nos estamos refiriendo a la diana farmacológica, es decir, al receptor, y cuando nos estamos refiriendo al ligando, pues estamos hablando del fármaco. Una vez que el ligando ha reconocido con exactitud su sitio de unión, aquí nos estamos refiriendo que una vez que el fármaco ha reconocido con exactitud su receptor, el sitio al cual tiene que unirse, el sitio en el cual pues va a tener que emplear las características previamente que ya hemos hablado de ellas, que tienen la proximidad y el tamaño de la molécula farmacológica, la forma de la molécula farmacológica, la carga eléctrica que tiene, los enlaces que forman. Bueno, una vez que ya se han reconocido, comienza a dar paso
a todos esos acontecimientos de los cuales ya hemos estado hablando. Y bueno, tenemos un ejemplo de esto. Una vez que ya las moléculas se han reconocido, que han llevado a cabo ese reconocimiento, pues entonces tenemos este ejemplo, en el cual podemos ejemplificar, en el cual se va a ejemplificar claramente la acción de un mediador, en este caso, la angiotensina. Entonces, la angiotensina es un mediador farmacológico que actúa intensamente sobre la musculatura lisa, vascular y en el túbulo renal. Entonces, pero va a carecer, aquí lo interesante es que esta a su vez carece del mismo efecto sobre otros tipos de músculo liso. Entonces, nosotros aquí podemos darnos cuenta cómo es que de pronto un mediador, en este caso la angiotensina, se encuentra actuando de manera intensa sobre un sitio, que en este caso es la musculatura lisa vascular y el túbulo renal, pero a su vez carece del mismo efecto sobre otros tipos de músculo liso. Entonces aquí lo que nosotros tenemos que entender es que el fármaco va a mostrar mayor selectividad hacia los receptores que se encuentran en la musculatura lisa vascular y en el túbulo renal, a diferencia de otros sitios en los cuales nosotros también pudiésemos encontrar músculo liso. Es ahí en donde podemos encontrar o donde podemos distinguir más claramente cómo es que trabaja esta propiedad de especificidad. Entonces, aún habiendo otros lugares en los cuales el fármaco podría o en el cual también o en el cual cuenta con el mismo tejido, como en este caso el músculo liso, el fármaco sigue su curso y actúa selectivamente sobre el músculo liso vascular y el túbulo renal. Todo gracias a la propiedad de especificidad. Ahora bien, es importante mencionar que hay algunos fármacos y siempre hay una excepción a la regla en la cual nos dice que hay fármacos que no actúan al 100% con esa especificidad absoluta de la cual hemos estado hablando. Entonces nosotros también tenemos que conocer cuáles son esos fármacos. Y un ejemplo de este tipo de fármacos que no se va a encontrar actuando con esta especificidad, como ya lo hemos mencionado en el ejemplo anterior de la angiotensina, pues tenemos que son el grupo de los fármacos de los antidepresivos tricíclicos. Entonces este podría ser un ejemplo de fármaco que no cumple con la regla, que es una excepción, un tipo de fármacos que no van a tener especificidad absoluta, que así como funcionan en un determinado lugar, pueden tener un efecto farmacológico en otro sitio. Entonces, eh, esta excepción que ellos están presentando, lo que va a ocasionar es que este tipo de fármacos tengan mayor tendencia a provocar efectos secundarios en otros sitios. Un ejemplo de los de un efecto secundario relacionado con la administración de antidepresivos tricíclicos es la gerostomía, que es decir, esa sensación en la cual el paciente nos refiere sensación de resequedad en la boca. Entonces, esto vendría a ser un ejemplo claro de la excepción que tienen algunos fármacos hacia esta especificidad absoluta. Ellos no la poseen, es por eso que tienden a provocar estos efectos secundarios, tienden a realizar o llevar su efecto en otros tejidos, no necesariamente en el exclusivo, no necesariamente en un solo sitio actual, sino que se van a encontrar actuando en varios sitios. Por eso que puede haber una amplia presentación de efectos secundarios relacionados con este tipo de fármacos. Es decir, entonces aquí ya lo podemos ver más claramente, los antidepresivos tricíclicos tienen una capacidad muy amplia de poder bloquear distintos receptores, no muestran esa especificidad, no muestran esa selectividad hacia uno solo, sino que tienden a bloquear más de un tipo de receptor. Entonces aquí podemos nosotros ver un ejemplo de este tipo. Ahora bien, otra cosa muy importante que tenemos que mencionar es
Vamos a hablar también de la potencia de los fármacos un poquito más adelante, pero aquí vamos a hablar un poquito de él porque se adecua al ejemplo que nosotros estamos viendo aquí. Y es que cuanto menor es la potencia de un fármaco, entonces entre menos potente es un fármaco, mayor es la dosis que se necesita. Lógicamente que al ser mayor la dosis que nosotros estamos requiriendo, va a ser mucho más probable o va a haber una mayor probabilidad de que actúen en otro lugar de acción al margen del primario. Es decir, si nosotros tuviéramos que administrar un antidepresivo tricíclico, en determinado momento aumentáramos las dosis o que diéramos una dosis mucho mayores, pues lógicamente que este fármaco, si ya de por sí tiene tendencia a bloquear otros receptores que no necesariamente son los que nosotros requerimos o los que necesitamos en ese momento, lógicamente que al ser mayor la dosis que administramos, mayor es la probabilidad de que todos estos bloqueen o tengan distintas acciones en otros receptores al margen del primario, al margen de la primera acción que nosotros estamos esperando, y es por eso que se va a ampliar o que va a haber mucha mayor probabilidad de que se presenten efectos secundarios. Entonces, el hecho de que el fármaco actúe en otro lugar de acción al margen del primario, al margen del original, al margen de la primera intención que nosotros hemos tenido, pues en términos clínicos esto se va a asociar generalmente a la aparición de efectos secundarios. Entonces, cuanto mayor es esa dosis que utilizamos, pues mayor va a ser la probabilidad de que estos no solamente bloqueen el sitio primario, sino que continúen bloqueando más receptores. Y bueno, pues en este caso vamos a ejemplificarlo aquí, tenemos este tipo, unos dibujos en los cuales vamos a intentar ejemplificarlo. Entonces nosotros aquí mencionamos que tenemos nuestro receptor y nuestro fármaco. En este caso tenemos el receptor y tenemos el fármaco. Entonces, si nosotros nos acoplamos a lo que ya hemos dicho anteriormente, hay fármacos los cuales van a tener una especificidad absoluta hacia un receptor. Tienen especificidad absoluta. ¿Por qué tienen especificidad absoluta? Porque solamente se van a estar uniendo a este tipo de receptor. No van a buscar otro más. La especificidad en este tipo de uniones es recíproca. Tanto el receptor reconoce al fármaco como el fármaco reconoce al receptor. Y entonces no tiene necesidad de buscar otro tipo de receptor porque estos dos ya se están reconociendo. Entonces, en este caso, era el ejemplo de la angiotensina, del mediador. La angiotensina. Mencionamos anteriormente como ejemplo la angiotensina. Y sí, estos receptores de angiotensina se encuentran, ya lo mencionábamos, en la musculatura lisa vascular. Y también se encuentran en el túbulo renal. Pero al tener esta propiedad de especificidad, la angiotensina, la angiotensina no se va a encontrar, no actúa en otro sitio fuera de estos. No va a actuar en otro sitio. ¿Por qué? Porque es un mediador que tiene la propiedad de tener la especificidad absoluta. Ahora bien, acá tenemos otra condición por medio de la cual los fármacos no se reconocen. ¿Por qué?
En este ejemplo tenemos un fármaco que no se reconoce. ¿Por qué? Porque no hay especificidad entre uno ni el otro. Tenemos el fármaco y tenemos el receptor. En este caso no poseen esa especificidad, no cumplen con esas condiciones para poder unirse. Entonces, en este caso, en este receptor, el fármaco no tendría ningún efecto farmacológico. ¿Por qué? Porque no ha cumplido con todas esas condiciones. Y podría tener la proximidad, pero no tiene la forma. Al no tener la forma, no tiene la carga eléctrica, no tiene los enlaces necesarios para poder unirse. No tiene el tamaño molecular. Vemos aquí, no cumple tampoco con el tamaño molecular y por consiguiente pues tampoco cumple con la especificidad. Entonces este es un ejemplo de un fármaco y un receptor que no se unen, que su sitio de acción no es en este receptor y no tiene por qué unirse a él. Ahora bien, vamos con la especificidad en fármacos que no cumplen al 100% con esta propiedad, como lo dijimos con los antidepresivos tricíclicos. Los antidepresivos tricíclicos. Entonces, bueno, tenemos ahí en esta parte que los antidepresivos tricíclicos son un ejemplo de esos fármacos que no tienen especificidad, que no son selectivos. Entonces, al no ser selectivos, al no poseer esta especificidad, pues van a tener tendencia este fármaco de ir a unirse a otros receptores que no necesariamente se van a encontrar en el sitio primario o en el primer sitio en el cual deben unirse, sino que estos, al entrar a estas moléculas farmacológicas, al empezar a distribuirse por el organismo, van a tener la capacidad de poder unirse a cualquier receptor que cumpla con alguna de las condiciones que tiene para unirse y se va a unir. En el momento en el que este fármaco tiene esa tendencia de poder unirse con otros receptores fuera del primario, pues va a ser un fármaco que muy probablemente va a ocasionar efectos secundarios. Lo mencionábamos con el ejemplo de la gerostomía, que es un ejemplo que es un efecto secundario frecuente de los antidepresivos tricíclicos, pero que surge como consecuencia de esta falta de especificidad por parte de estos fármacos. Y bueno, estos serían algunos ejemplos. Podemos también tener algún otro ejemplo acerca de esto. Vamos en la siguiente diapositiva y bueno, supongamos, o en este ejemplo vamos a suponer que tenemos un fármaco el cual pues tiene su sitio de acción principal, ¿no? No vamos a mencionarlo, solamente vamos a ejemplificarlo. Vamos a ejemplificar ese sitio principal. Supongamos que nosotros tenemos un fármaco y nosotros, pues aquí tenemos los receptores en el sitio principal. Tenemos el receptor y el receptor. Pero ahora bien, en otros sitios también hay receptores. Aquí tenemos un receptor, un receptor. Entonces nosotros administramos un fármaco. Vemos aquí las moléculas de fármaco. Estas moléculas de fármaco se van a ir a unir con estos receptores. Si es un fármaco que posee especificidad, pues se van a quedar aquí estas moléculas, solamente van a ir a actuar a este sitio, que es el sitio primario en el cual ellas van a actuar. Pero por el contrario, si es un fármaco que no tiene especificidad, pues estas moléculas de fármaco
van a tener tendencia a unirse a otros sitios fuera del margen o fuera del primario, fuera del sitio primario, como son acá. Entonces acá se van a ir a unir. Lo mismo pasa con lo que mencionamos. Cuanto menor potencia, tiene un fármaco, mayor dosis es la que tenemos que utilizar. Entonces, si nosotros administramos más dosis de fármaco, imaginemos cómo es que estas moléculas de fármaco aumentan y todas ellas pues van a buscar un sitio al cual unirse. Una vez que ya se vio rebasado el número de moléculas de diana, moléculas farmacológicas a las cuales se va a unir, lógicamente que el número restante de moléculas que se encuentran dispersas, pues van a buscar un sitio en el cual unirse. Y es por eso el motivo también por el cual se producen los efectos secundarios. Entonces, aquí radica la importancia del uso de las dosis ideales. Cuando un fármaco tiene una dosis ideal es porque no podemos rebasar esa dosis. Si la rebasamos, va a haber un mayor número de moléculas farmacológicas, las cuales se encuentran dispersas y van a tener tendencia a ir a unirse a otro sitio. Y si se van y se unen a otro sitio, pues mayor va a ser la probabilidad de que al administrar ese fármaco encontremos o el paciente presente efectos secundarios de ese fármaco. Todos los fármacos van a tener un efecto secundario. Si es que nosotros rebasamos las dosis ideales, las dosis recomendadas con las cuales tenemos que trabajar con determinado fármaco, y es por ese motivo por el cual se presentan los efectos secundarios. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con este video. Espero que se encuentren muy bien, que les haya gustado. No olviden comentarme si hay alguna duda o aclaración con respecto a este tema. Con todo gusto, ya saben que siempre los leo. Y bueno, pues los espero en la próxima. Cuídense mucho.